Pues damos todos la bienvenida nuevamente a un culto que podemos celebrar, gracias al Señor, de una forma presencial. Ya se está notando la primavera, después de esos meses de quizás frío que hemos pasado, pues damos gracias al Señor porque ya podemos estar mucho más cómodos en la iglesia y alabarle de una forma más cómoda también. Pues me gustaría comenzar con una lectura. Es una lectura un poquito más larga de lo que suelo hacer al principio, pero tiene que ver con el tema que voy a compartir con vosotros esta mañana. La lectura lo encontramos en Génesis capítulo 1. Como sabéis, estoy haciendo una serie de estudios sobre Génesis capítulo 1 y voy a leer todo lo que es el capítulo, los 31 versículos que hay ahí. Dice así, Génesis capítulo 1 y el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Luego Dios dijo: haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así. Y vio Dios cuánto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día.
Como digo, vamos a seguir con nuestra serie de estudios sobre Génesis capítulo 1. Quería leer todo el capítulo porque vamos a entrar en algunos detalles esta mañana, pero también como introducción para cantar el himno que conocemos bien, el 502, que nos recuerda de la grandeza de nuestro Dios. Como vimos en el primer estudio, Él lo creó todo, de la nada, y lo creó como Él quiso. Y lo que cantamos en este himno 502 es: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, los cielos y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él. Pues nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este primer cántico esta mañana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz por mí sufrió y murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Pues María Jesús, si quieres comenzar con la primera oración esta mañana. Sí, Señor y Padre, te damos gracias por poder estar un grupo de tus hijos en tu casa, Señor. Gracias por poder abrir estas puertas con libertad, Señor, sabiendo pues que no tenemos problemas al abrirlas, Señor, y al predicar tu palabra de esta manera, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Te queremos pedir perdón por las veces que no somos como tú quieres que seamos, Señor. Y te queremos pedir que nos des humildad para reconocer
esas faltas que tenemos, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti, Señor, a tener los ojos puestos en ti cada día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles, Señor, y también a predicar tu palabra a aquellas personas, Señor, que todavía no te conocen hoy, Señor. Te queremos pedir por la conferencia de esta tarde, Señor, que tú ayudes a Lidia, que, Señor, tu palabra sea predicada, Señor, y que ojalá mucha gente, Señor, que en sus vidas no te tienen todavía, Señor, pues esta sea una oportunidad para que puedan aceptarte, Señor, y saber que tienen esa esperanza como la tenemos nosotros, Señor, de que un día estaremos contigo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Quédate con los hermanos que no han podido venir. Ayúdales, Señor, a todos los que no pueden venir, Señor, y si es tu voluntad, pues un día que los podamos volver a ver aquí en la iglesia, Señor. También te pedimos por los enfermos, que también los sanes, Señor, y gracias por cuidarnos cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Pues gracias, os podéis sentar. Esta mañana vamos a tener un tiempo de culto libre, no voy a llevar el tiempo de alabanza yo, pero antes de tener este tiempo de culto libre, solo quiero compartir con vosotros algunos anuncios para que lo tengáis en cuenta y para que también en el culto libre también tengamos un tiempo de oración para estos temas, ¿vale? Recordemos, como ya en la oración ha dicho María Jesús, tenemos la conferencia esta tarde. Todos, en principio, habéis recibido el enlace. A las 7 de la tarde, esta tarde, ya os podéis conectar. Entrad unos minutos antes para que todos podamos entrar. Y oremos, ¿vale? Oremos por Lidia, que el Señor le dé las palabras que quiere que comparta con nosotros y con las personas que hemos invitado. Oremos por las cuestiones técnicas. La primera vez que hacemos una conferencia por Zoom, pues lo ponemos todo en las manos del Señor y que Él vaya guiando. Y oremos por aquellas personas que hemos invitado. Bueno, podemos invitar, pero no podemos obligar a nadie a venir y no es nuestro deseo arrastrar a la gente. Eso ya es el Señor el que tiene que tocar el corazón de cada uno. Así que oremos para que el Señor pues toque esos corazones y que puedan venir. Y oremos para cada uno de nosotros también porque... quizás en la conferencia pues la gente no haga una pregunta, pero unos días más tarde te digo, oye, Michael, estuve en la conferencia y te quiero preguntar acerca de este tema. Pues que el Señor nos vaya dando sabiduría a todos para hablar lo que Él quiere y que toda la gloria sea para Él. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro control. Estoy hablando yo, por ejemplo, ahora del tema técnico o cualquier otra cosa. Pues reconozcamos que es el Señor el que lo hace todo y todo es para su gloria. Eso a las 7 de la tarde, esta tarde. Me preguntaron ayer a qué hora acabará. Hemos puesto una hora tope que a las 8:30, ¿vale? Habrá unos 40 minutos de conferencia y luego habrá un tiempo de preguntas que se pueden enviar por el chat, ¿vale? Pero no será más tarde, hemos dicho 40 minutos de conferencia, media hora de preguntas, siempre la alargamos un poquito más por si acaso, pero si alguien pregunta por testimonio, a las 8:30 pararemos porque tampoco es correcto invitar a una persona a una conferencia que vamos a decir que va a durar hora y cuarto, hora y media como mucho, y luego que dure 4 horas, ¿vale? Así que a las 8:30 acabará. Entre semanas seguimos con los cultos normales, el culto de oración a las 7 de la tarde el viernes por Zoom. Seguimos estudiando esa carta a los Corintios, os animamos a todos a venir a orar los unos para con los otros. También los jóvenes a las 7 de la tarde los sábados tienen su culto también por Zoom. Y a las 11:30, Dios mediante, pues tenemos el culto presencial aquí a las 11:30. La semana que viene será un poquito diferente el culto porque es el día de las misiones de la Federación, ¿vale? Cada año la Federación escoge el día, normalmente es el domingo de Pentecostés, que es el domingo que viene, para presentar los proyectos evangelísticos que están haciendo a nivel de la Federación, para que oremos por esos proyectos, ¿vale? Así que no me han enviado toda la información, pero
pero si es como otros años, pues quizás habrá algún vídeo o alguna presentación de lo que está haciendo el Departamento de Misiones de la FIAIDE, ¿vale? Así que tendré que tener eso en cuenta. Y por último, ya todos habéis acabado, los que estáis siguiendo el cursillo que queremos, todos habéis acabado ya la unidad 3. Durante esta semana espero enviaros la unidad 4. Y esta semana he colgado el vídeo con las conclusiones de la unidad 2. ¿Vale? Hemos hecho la revelación general, la revelación especial y... Lo digo yo, lo hago yo y se me olvida. ¿Cuál era la que hicimos esta semana? La inspiración bíblica, vale, la inspiración bíblica, ¿vale? Como sabemos que lo que tenemos en la Biblia es fiel reflejo de lo que Dios ha dicho. Pues en el canal de YouTube está abierto a todos, pero yo lo he enviado por los grupos. Ya está la revelación general y la revelación especial, ya los vídeos con las conclusiones. Son unos vídeos de 10-15 minutos con las conclusiones. Entrad y vedlos si queréis. El vídeo de la inspiración ya estará colgado, espero que esta semana, y también os enviaré en la cuarta unidad a los grupos durante esta semana, ¿vale? Así que vamos a pasar a un tiempo de culto libre, de oración, y las oraciones me gustaría que específicamente fueran dirigidas a la conferencia de esta tarde, a aquellas personas que hemos invitado, que el Señor dé sabiduría a Lidia a la hora de exponer la conferencia, y que también, si hay preguntas a nosotros durante los próximos días, pues que también el Señor nos vaya utilizando para seguir evangelizando en ese sentido. Así que vamos a parar el vídeo ya. Visteis al principio con la lectura que hice al inicio del culto, continuamos con nuestra serie de estudios acerca de esos primeros 11 capítulos de Génesis, lo que algunos comentaristas hablan como la prehistoria de la Biblia. Recordemos lo que dijimos al principio del estudio la semana pasada. La Biblia es la historia de la salvación. Nos explica cómo Dios nos rescata de esa rebeldía, de ese pecado que dice la Biblia de abandonar a Dios y pensar que nosotros podíamos hacer las cosas a nuestra manera. Y esa historia comienza en Génesis capítulo 12. Si miramos Génesis capítulo 12 y los versículos del 1 al 3, ya los vimos hace unas semanas, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y a partir de ahí vemos cómo de la descendencia de Abraham, de los hijos de Abraham, pues sale el pueblo de Israel. Y Dios no solamente está diciendo, serás bendecido, Abraham, porque de ti va a salir una gran nación, sino lo más importante de eso es que de esa nación, de Israel, iba a salir Jesús, el Cristo, la solución al problema del pecado. Por eso acaba el versículo 3 diciendo, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ya dije hace unas semanas que eso no significa que los primeros 11 capítulos de Génesis no sean importantes. Porque los primeros 11 capítulos de Génesis nos muestran, como ya vimos, quién creó todo, cómo esa creación era perfecta al principio, qué pasó para que hoy en día todos tenemos que reconocer que el mundo no es un lugar perfecto, la necesidad que tenemos de que Dios intervenga en nuestras vidas para solucionar el problema, y sobre todo se ve constantemente lo que pasa a una sociedad que abandona a Dios.
Hace un par de semanas comenzamos con Génesis capítulo 1, los primeros 5 versículos. Y dije que estos versículos relataban el primer día de la creación. Y vimos varias cosas, pero 2 cosas que quiero resaltar. Vimos que Dios creó todo de la nada, creó todo como Él quiso, no tuvo ninguna limitación. Y esto, entre otras cosas, significa que ante las dificultades, ante los problemas, confiemos en Dios. No hay nada que esté fuera del control de Dios, porque Dios creó todo tal y como Él lo quiso. Y todo está, en última instancia, bajo su poder y su control. Pero hoy vamos a seguir con el capítulo 1 de Génesis. Y ya dije en el primer estudio que no era mi intención hacer un estudio en profundidad de cada día, ¿vale? No es mi intención, quizás en otro momento lo podemos hacer, pero hoy vamos a saltar del primer día al 6º día y vamos a ver la creación del 6º día, sobre todo centrándonos en la creación del ser humano. Pero miremos brevemente el orden de la creación, que ahora saldrá en la pantalla. El primer día vimos que dice, Dios creó los cielos y la tierra, creó todo, y creó la luz, y separó la luz de la oscuridad. Eso ocurrió el primer día, los versículos del 1 al 5. Los versículos del 6 al 8 son el segundo día, y crea lo que se dice en la Biblia, el firmamento, el cielo, la atmósfera, la separación entre nuestra tierra y el resto del espacio. El tercer día, que son los versículos del 9 al 13, vemos que separa las aguas de las tierras, así que junta las tierras secas en una parte y deja las aguas en otra parte, y vemos que comienza a producirse vida, o crea, mejor dicho, vida en la tierra. Dios crea la vegetación, y vemos aquí que Dios es un Dios de vida, da vida. En los versículos del 14 al 19 vemos el cuarto día, donde Dios muestra el sol, la luna, los astros, y nos dice que hay una razón también para mostrar esos, para crear esos, para establecer los días, los meses, los años, las estaciones. Vemos entonces que tenemos un Dios de orden, crea las cosas con orden. Luego el quinto día, en los versículos del 22 al 23, vemos que crea los primeros animales marinos y aves. Como ya hemos dicho, Dios es un Dios de vida. Pero es interesante porque menciona a los monstruos marinos en este versículo. Y esto era interesante para los judíos que primeramente leían este texto. Los judíos no les gustaba el mar. No eran buenos marineros, ¿vale? No les gustaba el mar. Tenían miedo de salir al mar. Porque aparte de las tormentas pensaban que había monstruos marinos que les podían devorar. Pues Dios está diciendo, yo soy tan poderoso que lo que vosotros tenéis tanto miedo, esos monstruos marinos, los he creado yo, los controlo yo. Vemos nuevamente el Dios controlador y superior a cualquier problema a la que se puede enfrentar. Y llegamos al 6º día, los versículos del 24 al 31, donde crea los animales terrestres y los seres humanos. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a centrarnos en esta sección, sobre todo en la creación de los seres humanos. Vamos a leer el versículo 26. Dice así: Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, la primera cosa que vemos en el versículo 26, si lo comparamos con el resto del relato, es que los seres humanos son creados de una forma diferente o con algo diferente que el resto de la creación, que el resto de los animales. Dios dice, hagamos o creamos estos seres humanos a imagen y semejanza de Él. Y yo creo que la mayoría de las personas que nos hemos criado en la iglesia, o llevamos viniendo a la iglesia mucho tiempo, conocemos esta verdad. Claro, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero por desgracia, lo que pasa con muchas verdades bíblicas, verdades teológicas, es que los memorizamos, pero no planteamos lo que significan, no lo ponemos en la práctica. ¿Qué significa esto? Está muy bien, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué significa eso en la práctica de nuestro día a día?
Y en esta verdad hay muchas consideraciones prácticas. Podríamos entrar en muchísimos y he tenido que acortar porque si no estaríamos aquí mucho tiempo, ¿vale? Pero sí, aunque no sea un estudio exhaustivo, sí que me gustaría resaltar algunas cosas que debemos tener en cuenta, sobre todo los cristianos, pero este es para todo ser humano, acerca de lo que significa que el ser humano esté hecho a imagen y semejanza de Dios. En primer lugar, vamos a mirar lo que significa la teoría. ¿Qué significa el versículo? Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y se ha escrito muchas palabras acerca de lo que significa. Porque en Génesis no explica a continuación lo que significa imagen y semejanza de Dios. Dice, hagamos el ser humano a nuestra imagen y semejanza. Pero no explica luego, y eso significa esto. No nos lo dice. Pero podemos deducir ciertas cosas de lo que significa por el contexto de Génesis y por el resto de la Biblia. Pero en primer lugar vamos a mirar las dos palabras que usa. Imagen y semejanza. Imagen. Imagen significa una representación de algo. Por ejemplo, una estatua. ¿Vale? Una estatua es una imagen. Aquí en Reus tenemos la estatua de General Prim. Es una representación del General Prim. Eso es lo que significa imagen, una representación. Por ejemplo, la palabra que se usa para hablar de imagen aquí es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a los ídolos que adoraban los paganos, que representaban. Ellos tenían su ídolo que representaba de una forma visual el Dios que ellos estaban adorando. Pues eso es lo que significa imagen, representación. Luego hablamos de semejanza. Semejanza significa parecido a o similar a. La idea es que Dios está diciendo que va a crear seres parecidos a Él. Y ahí es la teoría. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Porque si nos quedamos con la teoría, no nos sirve de nada. Vamos a mirar qué significa, al menos 3 cosas que significa esto en la práctica. Podríamos entrar en muchas otras cosas, ¿vale? Pero por amor al tiempo solo vamos a resaltar estas 3 cosas. Las 3 cosas que vamos a ver es que tenemos un lado espiritual, que Dios nos ha capacitado para gobernar, y luego hablaremos de la santidad, lo especial de la vida humana. En primer lugar, al estar creados a imagen y semejanza de Dios, significa que tenemos una parte espiritual los seres humanos. Sabemos que Dios es espíritu, eso lo deja claro la Biblia. Juan capítulo 4 y el versículo 24 dice, Dios es espíritu, Jesús está hablando aquí, Dios es espíritu, y quienes lo adoran lo deben hacer en espíritu y en verdad. Así que deja claro que Dios es espíritu. Entonces, al estar creados a imagen y semejanza de Dios, el ser humano, aparte de su cuerpo físico, es un ser espiritual. Hay otro libro de la Biblia que se llama Eclesiastés, y el autor de Eclesiastés deja esto claro en el capítulo 12 y el versículo 7, hablando del ser humano. Cuando acaba su vida, dice, volverá entonces el polvo a la tierra como fue antes, así que cuando se acaba nuestra vida, nuestro cuerpo se descompone, vuelve en polvo, pero el espíritu, o sea que tenemos un lado espiritual, volverá a Dios, que es quien lo dio. Entonces, estar creados a imagen y semejanza de Dios significa que tenemos un lado espiritual. Muy bien, pero ¿qué significa que tengamos un lado espiritual? Pues una de las cosas que hemos de tener en cuenta es que cuando Dios nos creó con ciertas cualidades, como un lado espiritual, no lo creó al azar, venga, le voy a dar un espíritu. No. Todo lo que hizo en nosotros era para una razón. Y el primer propósito del ser humano, y por eso Dios nos dio el espíritu, era tener una relación con Él. Ya lo hemos visto en Juan capítulo 4 y el versículo 24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu. Si no tenemos un lado espiritual, no podemos relacionarnos con Dios. Por eso es tan importante que como cristianos dejemos claro a este mundo
que el ser humano no es sencillamente una acumulación de células, de materia, que ha evolucionado un poquito más que otros animales, ¿vale? Es que los seres humanos hemos llegado a lo que somos porque nos hemos adaptado mejor al mundo en el que vivimos, nuestro cerebro se ha desarrollado más. No, no, no. Los cristianos debemos dejar claro que el ser humano es cuerpo, no menospreciemos el cuerpo, es cuerpo, pero es espíritu también. La Biblia deja claro que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para poder relacionarnos con Él. Y cuando como sociedad, olvidamos a Dios y olvidamos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y decimos, no necesitamos a Dios. Yo no necesito relacionarme con Dios, yo ya voy bien solo. Pues nos sentimos vacíos. Tenemos una vida sin sentido. Porque nos estamos olvidando de que somos seres espirituales. Un versículo que siempre me ha gustado, porque resume esta idea bien, y lo he compartido con vosotros en algún momento, es el Salmo 63 y el versículo 1. El salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma, mi espíritu, tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Esa es la realidad, porque somos seres espirituales, necesitamos esa relación con Dios. Y como el mundo se ha olvidado de eso, he dicho, no, no existe Dios, solo somos un conjunto de células y nada más, pues como no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer o no estamos en esa relación para la cual fuimos creados, pues nos sentimos vacíos. Totalmente vacíos. No le he pedido a Rafael que lea ese salmo, pero el Salmo 107 me encanta. Y hay diferentes imágenes ahí. Y uno, a mí mi favorito es el del barco en la tormenta, pero el otro es el del desierto, que van por el desierto y están sedientos, se van a morir. Eso es la vida sin Dios. Una vida sin sentido, una vida donde nos sentimos sedientos, donde no tiene sentido. Y eso es lo que pasa a mucha gente hoy en día, que mira la vida y dice, no tiene sentido, tengo tantos años, pero son años duros algunas veces. El mundo se está volviendo loco. ¿Qué sentido tiene la vida? La vida tiene el sentido de estar relacionados con Dios, porque somos seres espirituales y se nos dio el Espíritu para estar relacionado con Él. Y si hay alguien que me está escuchando aquí esta mañana o por el canal que dice, la vida no tiene sentido, me siento vacío, es porque no estamos en una relación con Dios. El momento que volvemos a Dios y conectamos con Él otra vez, decimos, Dios, entra en mi vida, sé rey de mi vida. Quiero esa relación contigo, la vida comienza a tener sentido otra vez. Esa sed, ese sinsentido de la vida desaparece. El modernismo ha fracasado estrepitosamente. Se dice que vivimos en un mundo posmoderno. Y no voy a entrar ahora en todos los detalles. Pero estamos en un mundo posmoderno porque el modernismo ha fallado. El modernismo es una filosofía que dice, todo se puede explicar por la ciencia y por la razón humana. Y de ahí, por ejemplo, salió, oye, el ser humano no es más que una evolución superior de otro animal. Somos un conjunto de átomos y de células y nada más. Y la sociedad, al aceptar eso, de repente se ha sentido totalmente vacío. Como cristianos, hemos de proclamar, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos sencillamente un grupo de células, un conjunto de células. Somos seres espirituales. Y como seres espirituales debemos estar en una relación con Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que vemos de estar hechos a imagen y semejanza de Dios es que Dios nos ha capacitado para gobernar. Volvemos a nuestro versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Recordemos que hemos dicho al principio, Dios no creó con nuestras características al azar, nos creó con un propósito. Ya hemos visto el primer propósito, estar en una relación con Él, por eso somos seres espirituales. Pero también Dios quería que gobernásemos la creación. Y por eso nos ha dado ciertas cualidades divinas que nos permiten hacer este trabajo.
Hay un listado infinito de estas cualidades. No voy a poner un listado de todo, pero pongamos algunos ejemplos. Somos seres morales. Aunque estemos afectados por el pecado, miramos las cosas y decimos, esto está bien, esto está mal. Somos seres morales para decidir lo que está bien y lo que está mal. Dios nos ha dado razonamiento para que podamos pensar, entender las cosas, llegar a conclusiones. Somos seres creativos, no como Dios, no podemos crear las cosas de la nada, pero somos seres creativos. Nos ha dado empatía, nos ha dado juicio. Capacidades divinas que nos permiten hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Pero tengamos cuidado. En ninguna parte del relato de la creación, ni en el resto de la Biblia, se nos dice que los seres humanos somos dioses. O que tenemos las capacidades que tiene Dios en la medida que los tiene Dios. Sí, tenemos juicio, sí, pero no tenemos el juicio de Dios. ¿Tenemos razonamiento? Sí, tenemos razonamiento, pero no tenemos el razonamiento de Dios. Recordemos las dos palabras que hemos visto, imagen y semejanza. Imagen significa representación. Semejanza, sobre todo, significa similar, no significa igual. Imagen y semejanza de Dios no significa que los seres humanos seamos iguales a Dios. Y esto lo vamos a ver más en el capítulo 3. Como digo, los seres humanos no somos dioses. Tenemos ciertas capacidades, pero nunca en la extensión que tiene Dios. Entonces, esas capacidades que tenemos nos fueron dados para trabajarlas con Dios. Sí, Michael, te he dado un razonamiento, pero trabájalo con mi razonamiento, que es infinito. Michael, te he dado juicio, pero trabájalo con mi juicio, que es infinito. Y este es el gran problema de los seres humanos, que vamos a ver en el capítulo 3. Los seres humanos nos creemos que somos dioses. No creemos, oye, que nosotros somos espabilados. No necesitamos a Dios. Yo tengo estas capacidades y si me esfuerzo y los desarrollo bien, la humanidad llegará a ser perfecta. Es que solo hace falta que nos esforcemos. Nos esforcemos a ser más racionales, nos esforcemos a tener más juicio, a ser más creativos y no habrá límite a lo que podamos hacer. La Biblia dice justo lo contrario. Al estar hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que sí, similar, tenemos algunas de sus cualidades, pero no somos iguales que Él y no tenemos las cualidades en la forma que tiene Él. La idea de la imagen es similar y quiero resaltar la idea de la imagen. En la antigüedad, y esto quizás no se entienda, cómo debemos entender estar hechos a imagen y semejanza de Dios. En la antigüedad habían imperios, grandes imperios. Claro, el emperador no estaba en todos los lugares, todas las provincias de su imperio. Así que enviaba a gobernantes a las provincias a gobernar. Pero una de las cosas que se tenía que hacer muchas veces los gobernantes era poner una estatua, erigir una estatua, una representación del emperador. Para que quedara claro, oye, yo estoy aquí gobernando, pero este es el verdadero rey. Yo soy representante del verdadero rey. El que realmente tiene el poder es este. No me miréis a mí, mirad al emperador. Pues el ser humano, al ser imagen de Dios, es eso. El verdadero rey es Dios, no nosotros. El que tiene el verdadero poder es Dios, no yo. Yo gobierno, o nosotros los seres humanos, gobernamos esta creación en representación de Dios y bajo su guía. Constantemente tenemos que estar diciendo, no me mires a mí, mira a Dios. Y esto no es un peligro solamente, sí, es que la sociedad se cree que son dioses y que no necesitan a Dios. El viernes estamos viendo en 1 Corintios cómo los cristianos estaban haciendo las cosas para decir, mírame a mí, para mi gloria. Los cristianos también estamos ahí muchas veces, mira qué bueno que soy. Oye, mira qué bien predico yo. Mira qué buen pastor que soy. No. Cualquier cosa que salga bien, no es para decir, qué bien lo hemos hecho. Si la conferencia esta tarde, ay,
bueno, no voy a decir 1000 personas porque no podemos tener 1000 personas, pero si hay 100 personas y 50 son no cristianos, si se convierten los 50 no es para decir, oye, qué majos que somos aquí en Reus, ¿eh? Qué espabilados que... No, no, no. Gracias Dios, porque si no es por ti, nada de esto saldría. Algunos dirán, pero es que no necesitamos a Dios. ¿Para qué necesitamos a Dios? Como digo, tenemos estas... te equivocas, Michael. Al esforzarnos tendremos más razonamiento, más amor, más paz. Necesitamos la educación, el esfuerzo. Yo solo digo que miremos la historia. Miremos la historia. Coged un libro de historia del mundo. Desde que el ser humano, como vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis, dijo a Dios, no te necesitamos, no creo que nadie pueda decir que las cosas han ido bien. Ya, pero es que vamos modernizándonos, vamos mejorando. ¿Ah, sí? ¿Cómo está el mundo? Y no estoy hablando de la pandemia, porque alguien puede decir, bueno, la pandemia son cosas que salen, nosotros no podemos controlar eso. La polarización, el odio, la violencia, las guerras, la corrupción. Eso todo sale de nosotros, ¿eh? Lo siento, yo al ver el mundo, la historia del mundo y el mundo a día de hoy, en el siglo XXI, no creo que los seres humanos hayamos hecho un buen trabajo al gobernar este mundo nosotros solos. Es verdad que el ser humano no es Dios. Eso lo hemos dejado claro en el segundo punto. Pero es verdad que es la culminación de la creación. Y como hemos visto, es el único ser que está creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso, Dios deja claro que hay que cuidar de una forma especial la vida del ser humano. Si nos adelantamos a Génesis capítulo 9 y el versículo 6, y esto quizás lo estudiaremos en su día, vemos lo siguiente. Dios dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Como digo, este versículo lo estudiaremos en su contexto más adelante. Pero vemos la seriedad que Dios da al no dar la importancia a la vida humana que tendría que tener. Y la razón no es porque, ay, qué pena, es que son... No. La razón por la cual dice, cuidado, es porque es imagen de Dios, a diferencia de cualquier otra vida. Y uno de los grandes problemas de nuestra época moderna es el poco valor que se da a la vida humana. Cada vez menos. ¿Y por qué se da tan poco valor a la vida humana? Porque como sociedad hemos rechazado la idea de que Dios existe, y si rechazamos la idea de que Dios existe, rechazamos la idea de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como cristianos debemos permitir que Dios nos use para proclamar la verdad, que Dios existe y que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo debemos hacer ante la muerte. Como cristianos debemos proteger la santidad de la vida desde el momento de que la vida comienza, desde la concepción, hasta el último suspiro del anciano más mayor. Cuando proclamamos los cristianos los derechos de los no nacidos, quiero que se me entienda, si hay alguien que me está escuchando que no es cristiano o no comparte estas ideas, no estamos en contra de nadie. Y si se entiende como estar en contra de ciertas libertades y ciertos grupos, no. Lo que estamos diciendo es que la vida, desde el inicio, desde el momento de la concepción, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es algo especial. Pero no solamente estamos hablando desde el momento de la concepción, es que estamos viendo al otro extremo también. Hoy en día vemos, ¿sabes qué? Los ancianos son un problema. Los ancianos son un problema porque es que hay muchos ancianos y no aportan.
no trabajan, no aportan a la economía, quiero decir, ¿vale? Desde un punto de vista económico. ¿Qué hacemos con las jubilaciones? ¿Qué hacemos cuando nos hacemos mayores y nuestro cuerpo comienza a fallar? Qué pena que se vean a los ancianos como un problema económico. ¿Y por qué se ve eso? Porque hoy en día el ser humano no se ve como hecho a imagen y semejanza de Dios. Se ve como una máquina al servicio de, oye, se aporta bien, y si no, tenemos un problema. No voy a entrar en estos detalles, pero los que habéis trabajado en hogares de ancianos, residencias, quizás muchos nos sorprendimos al ver lo que pasaba en las residencias cuando llegó la pandemia. Pero los que han trabajado ahí saben que no ha habido la inversión durante muchos años. ¿Por qué? Porque los ancianos son un problema. ¡No! Desde el momento de la concepción hasta el último suspiro, nadie es un problema. Son vidas hechas a imagen y semejanza de Dios. También, como cristianos, debemos estar trabajando para la paz. No podemos ver las noticias y quedarnos como si nada cuando estamos viendo las consecuencias de la violencia y las guerras. Tendría que mover nuestro corazón y orar. El ejemplo de esta semana, y podríamos haber puesto el ejemplo de la otra semana en otro país, pero esta semana hemos visto por las noticias mucho lo que está pasando en Oriente Medio. ¿Y sabes lo que me sorprende? Que hay ciertas personas que están justificando a ambos lados. Es que esto se lo merece porque son así. No, los otros... El cristiano no puede entrar en esa valoración. No importa del bando que sean. Todos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y debemos estar orando por la paz. Porque cada ser humano que pierde la vida en estos conflictos, y como digo, la semana pasada podríamos haber escogido pues Colombia, por ejemplo, los problemas que había en Colombia, y la semana que viene, por desgracia, seguramente podemos escoger otro país, hemos de estar orando. Ya sé, y yo soy el primero, es muy fácil decir, apago las noticias, me deprimen. Veamos las noticias y oremos, porque cada una de esas personas que está sufriendo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente es ante la muerte, también es ante la vida digna. Porque mucha gente dice, yo no he matado a nadie, ¿eh? Yo no he matado a nadie, ¿eh? Nunca. Pero miremos lo que dice, y Germán, gracias por leer Mateo capítulo 5 también, porque vamos a ver algunas cosas. Miremos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21 en primer lugar. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no mates y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Yo no he matado, Yo soy buena persona. Y es verdad, la mayoría de la gente no hemos matado a nadie. Cumplido ese mandamiento. Solo me quedan 9 más. ¿Pero qué dice Jesús a continuación? Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Jesús está diciendo, oye, no hace falta que vayáis ahí y literalmente matéis a una persona. La idea detrás de esa norma es que está hecho a imagen y semejanza de Dios y hay que respetarle como ser humano. Y si tú vas ahí con odio, con rencor, con insultos, menospreciando a esa persona y diciendo, es que eres más tonto, oye, pues estás rompiendo el mandamiento otra vez, porque no estás tratando a esa persona como la imagen y semejanza de Dios. El hermano de Jesús, Santiago, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? Santiago 4.1. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? Es que de ahí sale el odio. Comienza aquí, la guerra comienza aquí. Este más, y luego este, y llegamos. No tener en cuenta que el ser humano es imagen y semejanza de Dios no solo significa asesinar a alguien. Deja claro que el sentir del mandamiento es no odiar, no insultar. Pero continuamos, porque algunos pueden decir, bueno, vale, habla del hermano, así que yo aquí, los de la iglesia, voy a ir bien, ¿vale? Pero este que me hace la vida imposible, no dice nada. Mateo 5, versículo 43. Pero habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.
Eso lo puedo cumplir, eso yo lo puedo cumplir, sin problemas. Amar a mi enemigo, ningún problema. Odiar a mi enemigo, aún más fácil. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre los injustos. Hemos de recordar que incluso los que nos están haciendo la vida imposible, esas personas que nos dan una rabia, están hechos a imagen y semejanza de Dios. Por desgracia, la sociedad moderna vemos cómo cada día se nos olvida que todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es verdad, no estamos aquí hablando de que la gente va por ahí asesinando, no. Porque mucha gente dice, oye, yo nunca he asesinado a nadie. Vale, es verdad. Pero cada día que ponemos la televisión, la política, y en nosotros mismos, vemos cómo insultamos a las personas que están a nuestro lado. Este es inútil. Fuera. No sirve para nada. Eso es ir en contra de la idea de que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Constantemente estamos viendo en la sociedad de, oye, no, al enemigo hay que machacarlo, no hablar con él, no, machacarlo, eliminarlo, que no exista. Tratar a las personas así es olvidar que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y podríamos seguir con un montón de otras cosas. Menospreciar o aprovecharse de las personas que están en una situación más complicada, de los trabajadores. Santiago 5:4. Oíd como clama contra vosotros el salario no pagado a los obreros que trabajaron vuestros campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Todopoderoso. Vivimos en un mundo donde lo importante es el sistema económico. Eso es más importante que las personas. Y si una persona tiene que sufrir un salario que no es digno, no puede ni llegar a final de mes, es darle más importancia al sistema económico que al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Salmo 146:9. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y la viuda, pero frustra los planes de los impíos. El Señor protege al extranjero. ¿Cuántas veces oímos, cuidado con los extranjeros, los que vienen aquí, Los cristianos no podemos entrar en esto, porque no importa dónde hayamos nacido, y aquí somos de diferentes lugares. Cada uno está hecho a imagen y semejanza de Dios. Habla del huérfano y la viuda, que eran los más desfavorecidos en la sociedad. Dios se preocupa de ellos, porque están hechos a su imagen y semejanza. Nosotros también tendríamos que hacer lo mismo. Leo ha leído esos versículos de 1 de Juan, donde dice, oye, si vemos la necesidad del hermano y no hacemos nada, ¿estamos reconociendo que nuestro hermano está hecho a imagen y semejanza de Dios? Y no solamente el hermano, sino la persona de afuera. Como digo, podríamos continuar con muchos más ejemplos, pero no da tiempo. Pero hablando ahora a nosotros como cristianos. En una sociedad polarizada como la que vivimos aquí, no caigamos en el juego que vemos en nuestra sociedad. La sociedad es complicada, lo admito. No hay respuestas muchas veces fáciles a los problemas que hay. Pero si no comenzamos de la base de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, vamos a acabar mal. Mira a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, en la iglesia. No somos perfectos, vamos a tener roces. La próxima vez que tengamos un roce con alguien en la iglesia, recordemos, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y además, es hijo de Dios, doblemente, pero eso ya lo vimos en otro momento. Pero piensa en la persona que más os molesta. Espero que no sea nadie de aquí, así aquí tendríamos un problema. Pero piensa en esa persona que más te está causando problemas. Puede ser un vecino. Puede ser tu jefe. Puede ser cualquier persona que te está haciendo la vida imposible. Puede ser incluso una persona que sale por la televisión, oye, cada vez que veo esta persona o este político, es que me hierve la sangre. Recordemos que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque si no, caeremos en los mismos errores, pecados, polarización que vemos en esta sociedad.
y como nunca antes. Perdón, como nunca antes. Bueno, tendríamos que haberlo hecho siempre, el problema es que no lo hemos hecho. Estaba pensando, están hablando ahora de volver a la antigua normalidad. Ya las vacunas están llegando y vamos a volver a la antigua normalidad. Y algunas veces pienso, pues Señor, no me permitas volver a la antigua normalidad. No me permitas volver a mi comodidad de, bueno, ya está todo. Ya está, ya podemos quitarnos las mascarillas, puedo hacer mi vida. Ayúdame a recordar que esta sociedad necesita escuchar el mensaje. Porque a medida, y esto lo vamos a ir viendo en los próximos 11 capítulos, esta realidad de que la sociedad rechazó a Dios y se olvidó que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, llevó a unos desastres que hizo que Dios tuvo que traer el diluvio. Eso ya lo llegaremos. Hemos de primero pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender. O no solamente entender, mejor dicho, escribe en mi corazón lo que significa que todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y quizás si nos diéramos cuenta, estaríamos evangelizando más. Porque esa persona de ahí afuera está hecha a una imagen y semejanza de Dios. Quiero que pase la eternidad con Dios. Escríbelo en nuestro corazón para que lo tengamos claro en nuestras relaciones personales en la iglesia, en nuestras relaciones personales fuera de la iglesia y en la evangelización. Y ayúdanos, Señor, a proclamar tu verdad. Porque esta sociedad no va a ir a mejor. A medida que la sociedad vaya rechazando a Dios, vamos a ver más polarización, más corrupción, más violencia. Porque las consecuencias de rechazar a Dios son esas. Y eso es lo que vamos a ver durante los próximos 11 capítulos. Es importante que en esta sociedad haya personas que el Señor pueda utilizar. Personas como veremos como Noé, que en medio de tanta maldad como veremos, el Señor pudo utilizar para decir, cuidado, las consecuencias de rechazar a Dios son graves. Pues que el Señor nos ayude para que la gente pueda volver a entender lo que es una relación con Dios y que Dios escriba estas verdades, esta verdad de imagen y semejanza, pero muchas otras verdades en los corazones de las personas, para que vivamos en una sociedad con más paz. Amén. Pues vamos a acabar el culto hoy con un último cántico. Un cántico que conocemos bien. Es el cántico 126. Somos el pueblo de Dios. Pero, ya lo he dicho muchas veces, somos llamados, somos un pueblo especial. Gracias, Señor, porque somos un pueblo especial. ¿Pero especial para qué? ¿Para que Dios nos dé todo lo que queremos? No. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y al final dice, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor, sí, pero la verdad también. No solamente, Señor, te ama, sí, pero la verdad es que el Señor te ama, quiere entrar en tu vida y quiere cambiarte para que las verdades que vemos en la Biblia sean verdades reales en nuestras vidas y nuestra sociedad. Bueno, vamos a poner en pie y vamos a cantar este cántico 126.